Buenos días, mi nombre es Jacqueline Patiño Rodríguez del posgrado de Endodoncia Integral por la Universidad Autónoma de Baja California de la Facultad de Odontología Mexicali. El día de hoy vamos a hablar sobre los pares craneales. Vamos a comenzar con el par craneal del nervio vago. Este nervio, su origen va a ser el núcleo dorsal del vago, las fibras parasimpáticas, viscerales y su inervación de las vísceras torácicas y abdominales. Su núcleo ambiguo son las fibras motoras somáticas para los músculos de la faringe, la laringe y el paladar. Su núcleo del tracto solitario son las fibras sensitivas viscerales y el gusto y la sensación de vísceras. Su origen aparente son el surco retroolivar del bulbo raquídeo entre el olivar y el pedúnculo del cerebeloso inferior. Su trayecto va a salir del bulbo y atraviesa el foramen yugular con los nervios glosofaringio y el nervio accesorio. Y en el foramen va a formar el ganglio superior de Edgerton y el ganglio anterior de Achilles. Desciende en el cuello dentro de la vaina carotidia junto a la arteria carótida interna y la vena yugular interna para distribuirse en las ramas faringes y laringes, en el nervio laringio recurrente derecho e izquierdo y las ramas cardíacas pulmonares y abdominales hasta el colon transverso. Su función va a ser sensitiva, motora, parasimpática y de gusto. La sensitiva de la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago y vísceras torácicas y abdominales. La motora en músculos del paladar, blando, faringe y laringe. Y parasimpática va a controlar la motilidad y secreción de los órganos torácicos y abdominales. En el gusto, la porción epiglótica. Sus lesiones va a ser la disfonía o afonía por parálisis de las cuerdas vocales, la desviación de la vulva hacia el lado sano o la pérdida de reflejo nauseoso. Su exploración clínica sería pedirle al paciente que diga y observar la elevación del paladar y desviación de la úvula y valorar el reflejo nauseoso y evaluar el tono de voz y deglución. Continuaremos con el nervio accesorio. Este va a ser de origen de raíz vulvar del núcleo ambiguo de las fibras motoras, la raíz espinal del asa anterior del 5 de los primeros segmentos cervicales y en el origen aparente del surco lateral del bulbo y la médula cervical superior. Su trayecto van a ser las raíces que se van a unir y van a entrar en el foramen magno y luego van a salir del nervio y posteriormente del cráneo para formar la yugular junto con el nervio vago. Se van a dividir en porción interna vulvular que se va a unir al vago y va a inervar los músculos de la laringe, y en la porción externa espinal va a descender por el cuello e inervar los músculos esternocleidomastoideo y los músculos del trapecio. Su función motora pura va a elevar el hombro, que es el trapecio, y va a rotar a la cabeza hacia el lado opuesto. Sus lesiones pueden ser la dificultad para girar la cabeza hacia el lado contrario de la lesión, la atrofia del trapecio o esternocleidomastoideo y la caída del hombro del lado afectado. Su exploración clínica sería pedirle al paciente que gire la cabeza contra resistencia o pedirle que eleve los hombros como resistencia. Estas son mis referencias y espero que les haya gustado. Muchas gracias.